Bendiciones, amados hermanos. Ministerios Edificar le da la bienvenida una vez más a este hermoso tiempo de estudio de la palabra del Señor. La palabra para hoy está en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, 25 y 37. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, del 34 al 40. Nuestro título: Jesús y el gran mandamiento. Ese es nuestro título para el día de hoy. Vamos a mirar acerca de una pregunta que le hace un intérprete de la ley a Jesús. Un intérprete de la ley es una persona dedicada al estudio de las Sagradas Escrituras, es decir, un maestro. Vamos a mirar la intención de su pregunta, vamos a mirar la respuesta que le da a nuestro Señor Jesucristo, vamos a mirar la contrarrespuesta que hace el intérprete a fin de que él pueda poder justificar el conocimiento que tiene con relación a el tema que están tratando acerca de ese gran mandamiento. Y por último vamos a mirar la gran respuesta que Jesús le da a fin de que él pueda callar, pueda avergonzarse y pueda aprender del verdadero maestro de maestros. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos, te damos gracias por este hermoso tiempo, te damos gracias por tu palabra y pedimos, Padre lindo, que nuestro pensamiento, nuestro corazón pueda alinearse a ese verdadero conocimiento que emana de tu palabra, a fin de poder entender el consejo que tienes para el día de hoy, que podamos atesorarlo en nuestro corazón y que podamos ponerlo por obra en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, amados hermanos, Jesús y el gran mandamiento. En San Mateo capítulo 22 del verso 34 dice la palabra: entonces los fariseos, oyendo que habían hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. La palabra o la pregunta mejor que le hacen a nuestro Señor Jesucristo, un intérprete de la ley que también era conocido como un escriba o los escribas. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le responde: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Es interesante notar que Jesús dice que de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. También podemos mirar ahí en el Evangelio de Lucas,
a otro intérprete que quería probarle, quería tentarlo. En el verso 25 de Lucas capítulo 10 dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Le dijo: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Para los maestros, intérpretes de la ley, para los judíos, ellos entendían que el camino hacia la vida eterna era la obediencia a la voluntad de Dios. Era la obediencia hacia lo que estaba escrito, la obediencia hacia una ley que Dios había establecido. Y esa ley se sustentaba en base a estos dos grandes mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Entonces este intérprete le pregunta a Jesús con relación a la vida eterna. Una pregunta que hoy deberíamos nosotros hacernos, y es: ¿cuál es el verdadero camino hacia la vida eterna? ¿Cómo consideramos nosotros ese camino hacia la vida eterna? ¿Cuáles son las demandas? ¿Cuáles son las exigencias? ¿Cuáles son las implicaciones de ese camino hacia la vida eterna? Y obviamente para todos los maestros de la ley, para todos los escribas, para los fariseos y aún para los saduceos, esto era relevante para su fe y para su vida religiosa, la vida eterna. Y Jesús le dice: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Jesús le dice: ok, ¿qué sabes tú acerca de la ley? ¿Qué dice la ley? Y el escriba o el intérprete de la ley le respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Bien has respondido, has dado una respuesta acertada. Pero también él le dice: ok, ya tienes el conocimiento, ya sabes, has respondido la pregunta, ahora aplíquelo en su vida. No es solamente tener el conocimiento, no es solamente saber que en Cristo Jesús somos salvos, que en Cristo Jesús tenemos la vida eterna, sino es vivirlo, que ese conocimiento se haga parte de nuestra vida y de nuestra experiencia. Y Jesús le dice sencillamente: haz de acuerdo a lo que sabes. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Ahora, lo primero que vemos es la intención de la pregunta del escriba, la pregunta del intérprete, la pregunta del maestro. Su intención no era buena, su intención era malvada. Él quería tentarle, él quería probarle, simplemente. Él quería posiblemente avergonzarlo. Él quería posiblemente
dar a conocer lo que sabía, lo que entendía y estar por encima inclusive de Jesús mismo. Así que la respuesta de Jesús fue muy simple. Es llevarlo a que dentro del conocimiento de él mismo él pudiera dar esa respuesta. Que él mismo pudiera reconocer de que lo que sabía estaba bien. Mas sin embargo, él quiso contraatacar. Él quiso justificar su conocimiento, quiso justificar y posiblemente justificar su religión, posiblemente justificar sus acciones, sus obras, a fin de que posiblemente Cristo lo alabe, lo exalte, lo aplauda. Y le dice, ¿quién es mi prójimo? Así que Jesús le responde por medio de una ilustración, por medio de una parábola. Le respondió y le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole siguió de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué vemos acá? Vemos tres personajes. Vemos a un sacerdote, vemos a un levita y vemos a un samaritano. Frente a una situación, frente a un hombre que fue asaltado, que fue golpeado, a fin de dejarlo casi medio muerto en el camino. Pero un sacerdote se da cuenta de que este hombre necesita ser atendido. Pero el sacerdote siguió de largo. Y la pregunta es, ¿qué razones tenía el sacerdote para no ir a ayudar a esta persona? ¿Qué razones tenemos nosotros frente a esas posibles situaciones en que nos encontramos cuando vemos que una persona necesita algo? Siempre hay razones cuando uno no ayuda, cuando uno no puede atender, cuando uno no puede suplir, ayudar. El sacerdote tenía razones de peso, y una de esas razones de peso es que el sacerdote era aquella persona que ministraba todos los asuntos que conciernen a la ley, todo lo que concernía al templo, para beneficio del pueblo. El sacerdote no podía contaminarse. El sacerdote tenía que guardarse puro. Y según la historia, muchos sacerdotes descendían a Jericó por cuestiones de su ministerio. Así que posiblemente el sacerdote no quiso contaminarse, no quiso ocuparse en esto porque consideró que su ministerio estaba por encima de extenderle la mano a una persona, de tener misericordia de una persona, de suplir la miseria de una persona. Así que él continuó de largo.
Él consideró dentro de su servicio, dentro de su ministerio, dentro de su profesión, dentro de su vocación, él consideró que por encima de ayudar a una persona estaba su ministerio. Pero sigue diciendo que también pasó un levita. Los levitas era la tribu que se encargaba de todos los asuntos concernientes al templo, concernientes a la ley. Y enfáticamente los levitas eran los que servían a los que ministraban la ley y ministraban en el templo, en este caso los sacerdotes. Así que sencillamente los levitas imitaban, hacían lo mismo que los sacerdotes. Si los sacerdotes no querían contaminarse, ellos tampoco querían contaminarse. Si los sacerdotes consideraban que era más importante para ellos su ministerio que la salud y la vida de una persona, los levitas consideraban que eso era más importante para ellos. Eso con relación a estas dos personas que representaban el todo, no solamente de la religión judía, no solamente del pueblo de Israel, no solamente de la ley, sino de cómo aplicaban la ley. Qué tremendo. Mas sin embargo, el gran mandamiento nos enseña de que había que amar a Dios por encima de cualquier cosa, pero que también deberíamos amar o se tiene que amar al prójimo por encima de cualquier cosa. Para los sacerdotes, para los fariseos, para los escribas, por encima inclusive del mismo templo, estaban sus tradiciones, estaban sus leyes, estaban sus interpretaciones con relación a la ley. Y me llama mucho la atención, ahí mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, una referencia que hace Jesús con relación a los escribas y a los fariseos, en el capítulo 23. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Y 7 veces en este pasaje le dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas. Como pretexto hacen largas oraciones. Y dice, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que diezmáis la menta y el enaldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de vuestros profetas y adornáis los monumentos de los justos.
Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Una reprensión, un llamado de atención fuerte a aquellos intérpretes de la ley, a esos escribas, a los fariseos, a los maestros, a los que consideraban no solo que sabían la ley, sino que dentro de su opinión o concepto o interpretación personal se consideraban como fieles practicantes de la ley. ¡Qué tremendo! Y Jesús les dice, hipócritas y fariseos, dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esos eran los líderes, los que estaban representando todo lo que concernía a esa vida espiritual del pueblo. Y este intérprete de la ley le hace esta pregunta para justificarse a sí mismo de que sí estaban cumpliendo la ley. No solamente la sabían, no solamente eran maestros de esa ley, sino que también la cumplían al pie de la letra. Pero Jesús le responde, le ilustra el caso, le da a conocer prácticamente cuál era su verdadero diagnóstico en cuanto a esa justificación. El sacerdote vio la situación, la necesidad de este hombre moribundo, golpeado, robado, al borde posiblemente de la muerte. Mas sin embargo, siguió de largo, igual que el levita. Pero dice en el verso 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón. El mesón, conocido como el lugar, como un hotel, podemos considerar como un hotel, como un motel donde llegaba la gente, los extranjeros, y se hospedaban allí. Y dice y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Jesús le dice, hay 3 personas frente a esta situación. Hay 3 personas frente a esta situación, frente a esta necesidad. El sacerdote que representa todo ese concepto de religión. El levita que concierne a todo ese servicio dentro de esa religión. Y un simple samaritano. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran prácticamente parte de todo ese pueblo de Israel, de esas 10 tribus de Israel, que se mezclaron con otros pueblos, que perdieron completamente su identidad. Y para un judío, sobre todo para un sacerdote y para un levita, los samaritanos eran considerados como perros, eran considerados como personas inmundas. Tanto así que ellos, si por equivocación llegasen a tocar a un samaritano, ellos tenían que purificarse, lavarse, limpiarse
porque consideraban que se habían contaminado de la inmundicia. Para un judío, extenderle la mano a un samaritano era imposible. Para los judíos, para este maestro, para este intérprete de la ley, su justificación estaba en el hecho de que ellos simplemente ayudaban a aquellos que eran parte de su comunión, parte de su comunidad. Si era judío, era digno. Si no era judío, no era digno. Entonces ellos interpretaban el mandamiento de amar al prójimo, lo interpretaban a su manera, a su conveniencia. Lo interpretaban a su criterio personal. Y entonces ellos hacían acepción de personas. Ellos simplemente ejercían esa misericordia hacia aquellas personas que ellos consideraban eran dignas. Y así se justificaban. Pero el Señor le dice, vemos aquí a un judío que desciende hacia Jericó, uno de su propio pueblo, que fue masacrado, que fue golpeado, que fue robado y casi muerto. Mas sin embargo viene un sacerdote que no quiere contaminarse porque va a ir a cumplir con sus ceremonias y simplemente elimina completamente el cumplimiento de la ley, porque por encima de eso está su ministerio. Viene un levita y exactamente lo mismo, pero se acerca a un samaritano, sin importarle si es judío, sin importarle nada. Simplemente él ve la necesidad y se acerca y ayuda. Él es movido a misericordia. Y él le habla acerca de todo lo que hizo el samaritano. De cómo le puso aceite en sus heridas, de cómo le puso vino. Recordemos que el aceite suaviza y el vino es como un antiséptico. Eran como los tratamientos que habían para tratar de sanar allí las heridas en este tiempo. Lo lleva a un lugar, lo cuida mientras esta persona estuvo allí, paga inclusive por el mantenimiento hasta que él regrese. Todo un pensamiento con relación a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo más importante es la pregunta que Jesús le hace a este intérprete, a este escriba. Esta pregunta rompe todo el concepto teológico de la ley de este maestro, de este intérprete. Jesús, como maestro de maestros, lo desarma completamente. No solamente desarma, avergüenza el coeficiente intelectual o el conocimiento de este maestro, sino que lo doblega. Doblega no solamente su pensamiento, sino también su corazón. No solamente con esta ilustración, sino con esta pregunta en el verso 36. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? No está hablando de que el prójimo era el que estaba golpeado. Mire bien la pregunta. ¿Quién, pues,
de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Está diciendo cuál de estos tres era el prójimo. No está diciendo que el prójimo era el que estaba golpeado, no, dice cuál de estos tres era el prójimo. Porque la pregunta que le hace el escriba en el verso 29 es: ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Ese que está próximo, el que está cerca, el que en medio de una necesidad, en medio de una dificultad, está ahí, al lado mío, el que yo estoy viendo, que es urgente, que es instantáneo, que es now. Cuando nos piden una oración, interceder por algo, por alguien en el grupo, el primero que vea el mensaje ahí mismo, ese primero ora. Es lo que está próximo, lo que vemos. El que se cayó caminando la calle. No importa si es blanco, si es negro, si es azul, si es amarillo, si tiene plata, si no tiene plata, si es rico, si es pobre, si es indigente, no es indigente. Nosotros acudimos. Ese es mi prójimo. El que está cerca. No el que yo considero que es mi prójimo a consideración personal. Y Jesús le dice, ¿cuál de estos tres? ¿Cuál de estos tres es el prójimo? ¿Cuál de estos tres es la persona más cercana a este hombre que fue golpeado? Y la respuesta de él fue: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dice: ve y haz lo mismo. Vuelve y Jesús le dice: ve y haz lo mismo. Ya él se había justificado, ya él había recitado la ley, ya había él dicho que el gran mandamiento era amar a Dios y amar al prójimo. Y Jesús le dice: ok, vaya y practíquelo, ya lo sabe, vaya y practíquelo. Pero él quería justificarse. Él quería, como de lugar, tratar de que su pensamiento floreciera o su conocimiento, tratar de vanagloriarse por sus acciones. Pero Jesús sabía de que su forma de interpretar era de acuerdo a su forma de vivirlo. Y no estaba viviendo lo que verdaderamente la ley decía con relación al amor hacia el prójimo, hacia el vecino, hacia el necesitado. Frente a esta realidad, frente a la enseñanza de Jesús, él no tuvo otra cosa que doblegarse. La gran sorpresa para este maestro es tener que reconocer que la verdad prevalece sobre la religión. La verdad prevalece sobre la mala interpretación de la ley. La verdad prevalece sobre la prepotencia del que se envanece en lo que supuestamente sabe. Y es ahí donde tenemos que aprender nosotros a ser humildes frente a la enseñanza que emana de las Sagradas Escrituras, esa enseñanza que no es manipulada, ese consejo, esa palabra que no es manipulada. ¿Quién de estos tres te parece que es el prójimo de aquella persona? Jesús simplemente lo llevó a una serie de eventos para poderle explicar a este hombre que en su conocimiento, que en su razonamiento, que en su vanagloria no había podido entender, llevarlo a que pudiera comprender que su prójimo eran los mismos samaritanos.
Y es más, Él no dice el samaritano, porque para Él un samaritano era inmundo, no era digno de servir, no era digno de ayudar, no era digno de bendecirlo. Y dice, el que usó de misericordia. Y Jesús le dice, ok, vaya y usted haga lo mismo con el que hizo o el que usó de misericordia. Es decir, vaya usted y hágalo con un samaritano. Porque el samaritano ayudó a uno de su pueblo. Y él no se marcó por una diferencia, sino por una necesidad. Así que vaya usted y haga lo mismo. Deje esas diferencias y practique verdaderamente la ley, si es que quieres la vida eterna. ¡Qué tremendo! Para nosotros, para los pecadores, nosotros prácticamente en esa aplicación con relación a la salvación, en esa aplicación con relación a ese buen samaritano que es representado como nuestro Señor Jesucristo, nosotros éramos el de ese camino. El pecado nos entregó a un estado de muerte. Pero Jesús viene sin mirar nuestra condición, sin mirar en que hemos sido desobedientes, en que estamos en enemistad para con Dios, en que posiblemente no somos dignos delante de los ojos de Dios, mas sin embargo Jesús vino y usó de misericordia con nosotros. Él puso aceite sobre nosotros, Él nos consagró. Él vino y puso vino, representando esa sangre del Cordero que limpia nuestro pecado. Él vino y nos incorporó, nos llevó al mesón, nos incorporó a esa iglesia. Y es más, pagó 2 denarios. Se puede entender o se puede aplicar, se puede ilustrar como el Antiguo y el Nuevo Testamento, lo que sustenta, lo que nos alimenta y lo que nos mantiene. Y aparte de eso, asume todo lo que requiere nuestra vida hasta que Él regrese. Nos dejó su presencia, nos dejó el Espíritu Santo a fin de guardarnos, cuidarnos, preservarnos hasta su regreso. Vean lo que hizo el samaritano. Vino a Él y dice que fue movido a misericordia, vendó sus heridas, les echó aceite y vino, lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y lo cuidó. Y antes de partir dice que pagó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo de todo lo que gastes, de todo lo que gaste de más, y yo lo pagaré cuando regrese. Es la promesa que el Señor nos ha hecho de que Él va a regresar por nosotros. Nos vendó, nos consagró, nos perdonó, nos incorporó a la iglesia, nos dio su palabra, nos dio el alimento. Y el Espíritu Santo está trabajando con nosotros hasta su pronto regreso. Él dio testimonio de esa ley. Él dio el cumplimiento de esa ley. Y nos da ejemplo para que nosotros consideremos hoy ese camino que tenemos por delante frente a las necesidades de nuestro prójimo. Que podamos entender que por encima de la religión, que por encima de la iglesia, que por encima del servicio, que por encima del templo, hay personas que inclusive por ese cumplimiento al templo, al servicio, posiblemente ven una necesidad urgente en su casa, una necesidad urgente con una persona y no lo atienden, porque tienen que estar en la iglesia, porque tienen que ir a un servicio, porque tienen que ir, y pasan de largo, y pasan de largo, y pasan de largo. Y consideran que es más importante
que verdaderamente dar a conocer el amor con el cual nos ha bendecido nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo dice que cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Así que podemos concluir con estas hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo con relación a ese gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros nos cuidamos, nosotros tratamos de estar bien en todo momento, que no nos falte nada. Y dice, amarás a tu prójimo así como te amas a ti mismo, como te cuidas a ti mismo. Si vas a hacer algo para un hermano, hazlo de tal manera que es como si te lo estuvieras haciendo a ti mismo. Qué tremendo, qué tremenda enseñanza para este supuesto maestro. Un maestro que lo único que hacía era incumplir la ley. Porque en su razonamiento personal, en su interpretación personal, la estaba mutilando, la estaba cambiando. Pero Dios en esta mañana nos recuerda que hay un compromiso con nuestro prójimo y que también hay un compromiso con la gratitud. ¿Cuál era el pensamiento, los sentimientos de esta persona que fue asaltada y golpeada? De ver que fue atendida, que sus heridas fueron curadas, que fue atendido, que se le pagó todo. Una persona completamente agradecida por todo lo que este samaritano había hecho en su vida. Y eso mismo hizo el Señor con nosotros. Agradecimiento. Y una de las formas en que podemos nosotros agradecer de lo que Jesús hizo es imitándolo. Y era lo que Jesús quería que este hombre aprendiera a imitar al que verdaderamente dio su vida por su prójimo. Cristo Jesús dejó todo, dejó su gloria, dejó su reino, dejó todo por venir a socorrer a los pecadores, aquellos que estaban muertos sin delitos y pecados, es decir, a nosotros. Qué hermoso. Bien, amados hermanos, creo que hoy aprendimos quién es nuestro prójimo y que por encima de cualquier ocupación está el cumplimiento de la ley. Y que no podemos justificar ni un ministerio, no podemos justificar ninguna actividad, nada, por encima de nuestra responsabilidad de dar a conocer el verdadero amor de Dios hacia los necesitados. Si tu prójimo no conoce del Señor, compártele la palabra. Compártele la palabra.
de suma urgencia que le compartamos al amigo, al vecino, al que nos encontramos en el camino. Compartámosle la palabra. No pasemos de largo. Compartamos la palabra. No hagamos lo que hizo el sacerdote ni el levita. Que podamos ser como este samaritano, que fue movido en misericordia. Cada vez que veamos a una persona que no tiene a Cristo en su corazón, oremos por esa persona. Cada vez que veamos a una persona en necesidades, en dificultades, unámonos a su ruego, unámonos a su clamor, a su necesidad. Si posiblemente no tenemos la forma, tenemos la oración. Dios nos ha bendecido en este ministerio con ese don de la oración. Y nos mantenemos en oración. Y estamos orando, y todos los días estamos orando. Estamos intercediendo. Estamos clamando. Estamos compartiendo la palabra. Estamos dando de las bondades de nuestro Señor. Qué hermoso. Qué precioso. Hay mucho que agradecerle. Por ejemplo, nuestra hermana Alison. Estos 3 días han sido difíciles para ella, para sus hijos. Mas, sin embargo, tuvo personas que se movieron en misericordia, movidas a misericordia, y la ayudaron, y la fortalecieron, que la cuidaron, que la encaminaron y que la pusieron segura y a salvo. Dios, usando sus recursos, Dios utilizando a este samaritano para bendecir a este hombre golpeado, Dios utilizando personas para bendecir a nuestra hermana Alison, a sus hijos, a sus 2 amigos, y Dios usando personas para bendecir nuestra vida. Asimismo, Dios nos utiliza a nosotros como instrumentos para bendecir a otras personas. Somos instrumentos en las manos del Señor. Ministerios Edificar. Somos instrumentos a fin de bendecir a otros, de edificar a otros, de fortalecer a otros, de ayudar a otros, de consolar a otros, de confortar a otros. Ser cristianos no es ser parte de una comunidad metida en 4 paredes. Ser cristiano no es cargar una Biblia debajo del brazo, llegar a un lugar, llegar a un templo, levantar las manos, gritar, zapatear. Ser cristiano es un compromiso con la palabra. Ser cristiano es un compromiso con la verdad, con la justicia. Ser cristiano es un compromiso con la misericordia y con el amor. Ser cristiano es un compromiso con el Evangelio. Ser cristiano es un compromiso con ese testimonio de que verdaderamente Cristo hizo algo en nuestras vidas. Ser cristiano es rendir todo nuestro corazón, toda nuestra vida a Él. Ser cristiano es un privilegio que muchas personas no han entendido por estar sumergidas en la religión, en la denominación. Ser cristiano es lo más hermoso que una persona puede experimentar. Y lo que hemos recibido por gracia, debemos darlo por gracia. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Te damos gracias, Padre lindo, por tu misericordia.
Te damos gracias porque te has acercado a nuestra vida con misericordia. Nos has bendecido, nos has perdonado, nos has justificado, nos has reconciliado, nos has adoptado como tus hijos, nos has consolado, nos has restaurado. Y estamos agradecidos con todo lo que has hecho en nuestra vida. Y queremos pedirte perdón en esta mañana, Padre lindo, porque posiblemente frente a las adversidades de nuestro prójimo, frente a las adversidades de nuestros amigos, de nuestros familiares, posiblemente no hemos acudido a lo que demandas para nosotros. No hemos mostrado misericordia. Por eso en esta hora queremos pedirte perdón y pedirte que uses nuestras vidas como instrumentos para bendecir a otras personas. Enséñanos a hacerlo, así como otras personas lo han hecho con nosotros. Asimismo queremos hacerlo nosotros con otras personas, a fin de dar a conocer la verdadera gloria del amor de Cristo en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Pedimos que esta palabra, Señor, sea atesorada en lo más profundo de nuestro corazón y que esa palabra produzca ese fruto glorioso, a fin de que otras personas puedan degustar, puedan ser bendecidas, puedan ser tocadas, puedan ser ministradas, puedan ser consoladas, confortadas. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Padre amado, por esta tu palabra, por este hermoso consejo de tu palabra. El alimento de tu palabra es vida para nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por este hermoso día. Amén.